Buenas tardes, Ceci. Esperamos unos segunditos para que se conecten sus compañeras para que podamos entrar. Les permitimos que entren. Sí, profe, gracias. Gracias, gracias. Ya está Rosy. Muy buenas tardes, Rosy. Bueno, ya está Cecilia y Rosy. Vamos a empezar en unos segundos. Ya están en plataforma las diapositivas y los apuntes de la unidad 5, señorita. Déjenme ver la unidad 6 y ya apareció también el apunte. Ah, no. Entonces lo subo más al rato. También voy a subir lo que es el apunte de la unidad 6. ¿Sí? Ok, Areli, ya están todas conectadas. Bueno, vamos a ver, permítanme. La unidad 6 de Derecho Marítimo, lo que vamos a ver en esta sesión es lo siguiente, señorita. Vamos a ver la legislación mexicana sobre el régimen jurídico del mar, la obra de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra sobre el mar territorial y zona contigua. Bueno, eso es lo que vamos a nosotros a trabajar en este momento.
Cuando hablamos precisamente de la legislación marítima, cuando hablamos precisamente de la legislación mexicana sobre el régimen del mar, debemos tomar en consideración el aspecto siguiente. A comparación de otras naciones, nosotros no tenemos un código marítimo tal. Cuando hablo yo de un código marítimo como tal, es que en ese código estén todas las leyes que regulen al derecho marítimo mexicano, sino que México tiene un sinfín de ordenamientos jurídicos que hablan y regulan en algunos aspectos sobre el derecho marítimo y se encuentran dispersos en un gran conjunto de leyes mexicanas. Entonces, por tal razón, vamos a hablar de cierta manera, de una forma muy práctica, ¿sí?, algunos ordenamientos jurídicos. Y vamos a manejar precisamente el primer fundamento jurídico en materia de derecho de mar que regula. Hay que tomar en consideración el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué el 27? Porque en él se establece el derecho de propiedad de la nación y posteriormente de los particulares en el ámbito territorial. Se establece que hay un derecho originario que tiene el Estado sobre tierras y aguas, aquí habla. Esto es derecho real de naturaleza pública, recae sobre los bienes que incluyen al espacio aéreo, al espacio marítimo, ¿sí? Y por lo cual se encarga de regular lo que son las mares y costas mexicanas. Bueno, partiendo de lo anterior, entramos a lo siguiente. En el mar o en las costas vamos a encontrar recursos naturales, ¿sí? Estos recursos naturales, que son producto de las aguas, tienen la posibilidad de que los particulares o sociedades constituidas en términos de las leyes mexicanas puedan realizar una explotación, un uso e inclusive un aprovechamiento. Tienen la figura administrativa que se le considera como la concesión. A excepción, y aquí viene una regla, a excepción, ¿sí?, de hidrocarburos, minerales radiactivos y la energía eléctrica, que son actividades exclusivas del Estado. ¿Por qué? Porque se maneja que esos son exclusivos de la federación. Si nos podemos ver esto, porque hay un control. Ahora, esta propiedad de la nación se ejerce precisamente sobre los mares territoriales, tema que nosotros ya lo vimos y analizamos en la clase pasada. Hablamos precisamente de las zonas marinas, ¿sí?, que forman parte del territorio nacional, donde en estos lugares hablamos de que se ejerce la soberanía, jurisdicción y los otros derechos del Estado mexicano. Ya mencionábamos cuál es la extensión de las 12 millas náuticas, que equivale a 22.2 kilómetros, desde cuándo se deben de considerar, que eso quedó establecido ya en la sesión pasada, cómo se maneja. Y bueno, sobre esto se menciona precisamente a la Ley General de Bienes Nacionales. Esta Ley General de Bienes Nacionales, dentro de algunos de sus dispositivos legales, establecen a cuestiones relativas a las zonas marítimas y costeras como propiedad del Estado mexicano, y por lo cual se consideran que son sujetas al régimen de dominio público de la Federación.
Por tal razón, le corresponde a la Federación su administración y son de uso público. Dentro de este marco jurídico, en su título cuarto, dedicado exclusivamente a la zona federal marítima terrestre, atendiendo básicamente a cuestiones que tienen que ver con su deslinde y delimitación, que estará a cargo de la Semarnat, una Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pertenece al gobierno federal, que van a establecer las reglas de su uso y aprovechamiento. Bueno, entonces ya hablamos de la Ley General de Bienes Nacionales. Se menciona de manera muy general que en nuestro país existen alrededor de 38 leyes generales y federales que van a tomar en consideración los mares y costas. Y también tenemos 3 leyes reglamentarias que provienen del artículo 27 constitucional, las cuales también ya hemos hecho un análisis. Estas 3 son la Ley Federal del Mar, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Sin embargo, a estos ordenamientos legales tenemos que tomar nosotros también la Ley de Puertos, la Ley de Navegación, ¿sí?, para su aplicación. Bueno, ya mencionamos otras más leyes. Debemos tomar en consideración que en cuanto a los mares y costas, ¿sí?, existe actividades pendientes a la conservación, preservación y desarrollo, para lo cual es necesario considerar la Ley General del Turismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Población, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. ¿Por qué de estas 4 leyes? ¿Cuál es la característica? ¿Y cómo podríamos manejar? A través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, que nace el INEGI nos reporta cuántos turistas incursionan al año y cuáles son las zonas más visitadas por ellos. Si ustedes revisan y checan, de acuerdo al mapa en la diapositiva que manejamos en la sesión pasada, van a considerar que tenemos mucha costa en la República Mexicana. El Golfo de México y el Océano Pacífico. Esta costa permite tener nosotros, el territorio mexicano, muchos lugares donde la gente puede llegar a hacer turismo de playa, ¿sí? Por ejemplo, los más comúnmente conocidos, ubicamos a Acapulco, Zihuatanejo, Iztapacihuatanejo. Tenemos también a Valles de Huatulco, Puerto Escondido, entre los más comúnmente. Veracruz Puerto, ¿sí? Coatzacoalcos, llamémosle así. Pero no, tenemos muchos puertos que se establecen. Y entonces el INEGI establece precisamente esta cuestión de estas zonas donde se tiene que establecer la visita turística. A eso le tomar en consideración también la Ley General de Turismo para establecer en qué calidad migratoria vienen ellos. ¿Por qué? Porque podemos tener a muchos turistas que pueden establecerse y quedarse en territorio mexicano. Y entonces estaríamos hablando de la Ley General de Asentamientos Humanos. La Ley General de Asentamientos Humanos establece reglas a través de las cuales, ¿sí?, el Estado, debe de proporcionar, ¿sí?, los servicios públicos a estas habitantes que residen en estos lugares. De ahí la importancia de que también la Ley General de Población, la Ley de Asentamientos Humanos.
Bueno, de manera muy breve estamos comentando cada una de ellas. Hablaríamos precisamente que hay leyes que establecen funciones y atribuciones generales que van encaminadas a la Semarnat u a otras secretarías. Una de ellas tenemos la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Pública. Estamos hablando de 4 leyes. Cuando hablo de la Ley General de Desarrollo Social, esta ley tiene como finalidad, ¿sí?, establecer los mecanismos a través de los cuales el Estado debe de buscar el sano desarrollo de estos asentamientos humanos. Por ejemplo, si nosotros vemos asentamientos humanos establecidos en las costas, entonces esta Ley General de Desarrollo Social tiene que buscar el apoyo a través de las personas que se dedican a la pesca a través de la creación de cooperativas, ¿sí?, cooperativas pesqueras, a efecto de que ellos salgan al mar, recolecten el pescado y tengan un mercado donde comercializar. Sobre la Ley General de Educación también se establecen las reglas en que se debe de preservar y conservar ciertos espacios marítimos. Se debe también cuidar en algunas cosas a especies que están en peligro de extinción. Ahora, la Ley Orgánica de la Administración Pública se establece las diversas secretarías que funcionan en el Estado mexicano. Una de ellas, la Secretaría de Economía, que debe precisamente retroalimentar, ¿sí?, y buscar el apoyo de estos sectores. Dentro de esto, nosotros debemos tener la cuestión siguiente. Tenemos a la Secretaría de Economía, tenemos a la Secretaría de Turismo, tenemos a la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, sí, que también regula esta parte, porque muchas de estas zonas que podemos tener costeras son algunas ejidos y participan ahí. Tenemos a la Secretaría de Gobernación que se encarga de regular precisamente la cuestión de los extranjeros, ¿sí?, la Secretaría de Energía, precisamente cuando hablamos de los hidrocarburos en las plataformas que existen en el Golfo de México, en el Océano Pacífico, donde se está extrayendo el petróleo, ¿sí? Tenemos que algunas presas, algunas lagunas, donde se establece la generación de energía eléctrica, también tenemos ahí. Entonces, veamos esta cuestión, cómo participan una serie de secretarías de Estado. También tenemos nosotros que considerar que hay leyes que se refieren a una infraestructura que deben de tener estas zonas, ¿sí? Estamos hablando en cuestiones marítimas. Entre ellos vamos a tener la ley de puertos, la ley de aguas nacionales, la ley general de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, que se abrevia ley GEPA, la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento para la transición energética, la ley de caminos, puentes y transporte federal, la ley de petróleos mexicanos, la ley de vías generales de comunicación, la ley general de protección civil y la ley de la vivienda. Aquí ya estamos mencionando otro sinnúmero de leyes. Cada una de ellas, ¿cómo participa? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en aquellas zonas turísticas, donde de cierta manera tenemos a mexicanos que se dedican al turismo a través de sus lanchas, embarcaciones, sus lanchas o embarcaciones que realizan actividad, dentro de las cuales no debemos de perder vista también que ellos están asentados en muchos lugares de esta zona, lugares que lamentablemente a veces no cuentan con ningún servicio público municipal, en algunas cuestiones están haciendo contaminación de descargas de aguas residuales freáticas que van exclusivamente y directamente al mar,
al océano, a la playa o a la costa. Entonces, si vemos esta cuestión, también es interesante. Por eso es necesario establecer un ordenamiento de desarrollo de estos grupos de población que se dedican a estas actividades, como prestadores de servicios o proveedores de bienes. También tenemos que manejar. Sin embargo, no perdamos de vista que también hay normas jurídicas que regulan el uso, conservación y aprovechamiento de recursos vivos y no vivos, por entre las cuales tenemos que tomar en consideración la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Minería, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para Gestión Integral de los Residuos y otras ya mencionadas en la LGEPA, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de la Vida Silvestre y la Ley Marina. Si se dan cuenta, estamos mencionando otro grupo de leyes. Algunas de ellas se han ido ya entrelazando entre las diversas actividades que tenemos. Por eso es importante que ustedes tomen en consideración estos aspectos. ¿Por qué? Porque cada ley, si bien es cierto que no establece una regla de manera general, sí es necesario también tomar en consideración otro aspecto. Y el otro aspecto es que hay organismos endémicos. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada hablábamos de estos organismos endémicos? Estos organismos endémicos son aquellos que nomás únicamente en esa región del territorio pueden coexistir. Si tú extraes de su hábitat natural este organismo y lo llevas a otro, simple y sencillamente no vivirá, morirá. Por ejemplo, tenemos un caso particular en Coahuila. En Coahuila es sumamente importante porque hay ciertas lagunas. En estas lagunas existen este tipo de especímenes que son exclusivos de la región. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado del pez diablo? Un pez que proviene del Brasil y que desafortunadamente fue introducido como una especie exótica y que hoy en día ya no está, ha generado una gran deforestación, llamémoslo así, marina, sobre las especies que están en territorio mexicano. Por eso es necesario establecer esta cuestión, ¿sí? Y ahí tenemos este punto de vista. Una pequeña interrupción con el internet ya del audio de aquí de la computadora falló, joven. Bueno, entonces, si se dan cuenta, hay una infinidad de marcos jurídicos que van a regular este aspecto. Dado su momento y en su etapa en que ustedes se encuentren trabajando para alguna empresa o compañía que tenga relación con la cuestión de mares, pues tendrán ustedes que hacer uso de esta información, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de residuos peligrosos. Hay ciertos residuos
que son considerablemente altamente tóxicos y los cuales, si se vierten en el medio ambiente, en el mar, en los océanos, costas, lagunas, ¿sí? Dentro de las aguas interiores, va a generar un gran desequilibrio ecológico. Y aquí hablamos precisamente de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Que en esta ley hay una infinidad de normas oficiales que establece y regula unas ciertas cuestiones de contaminación. Bueno, vamos a encontrar otro grupo de leyes que abarcan estímulos, responsabilidades y derechos. Dentro de este grupo de leyes vamos a mencionar son la Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Salud. Entonces, este marco de organismos jurídicos, ¿qué es lo que busca? ¿Sí? De cierta manera, establecer de qué manera se puede, ¿sí?, hacer una explotación más sustentable a través de estímulos. Por ejemplo, México a nivel internacional tiene ciertas reglas que... Espérate. Por ejemplo, hay ciertas áreas que se les han declarado reservas nacionales o protecciones, reservas protegidas, ¿sí? Estas reservas protegidas, como una podemos mencionar el Mar de Cortés, son donde a través de organismos internacionales dotan al Estado mexicano de ciertos recursos económicos para su protección y conservación, ¿sí? Y ahí tenemos una forma de cómo manejarlo. Tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, en cuanto a la Ley Federal de Derechos, ¿sí? Esta ley federal también establece algunos puntos que permiten que ciertos determinados productos provenientes del mar puedan ser considerados y protegidos a nivel internacional, ¿sí? No sé si ustedes han oído mucho hablar de la planta de la famosa moringa, que hay mucho comercial y que proviene del Brasil, así como él viene, hay mucha información que viene. Por ejemplo, hablamos del sargazo en México, en la plaza, en la costa de... Entonces, de esto tenemos, por ejemplo, en el sargazo, que son las algas muertas que llegan a las costas, se estableció que muchas veces generan una contaminación, pero no. De este sargazo se puede obtener ciertos recursos para obtener algunas sustancias. Algunas otras se están estableciendo como una forma de abono orgánico para el campo. Y otros están utilizando este sargazo para crear algunas cremas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces tenemos que ver esta cuestión
También esta es parte del derecho marítimo que nos previene y nos regula. Por ejemplo, hay ciertos peces que nos pueden proporcionar ciertas y determinadas toxinas, o en su caso también nos pueden proporcionar en determinado momento algunos beneficios de salud, que son altamente aprovechables. Bueno, también tenemos otro aspecto. Y vamos a manejar de una manera muy breve, por ejemplo, en las notas que les voy a mandar a ustedes, estamos hablando de la Ley Federal del Mar, que es uno de los ordenamientos que estamos manejando, y en esta ley se establece el mar territorial, las aguas marinas exteriores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental e insular, y otras que están permitidas en el derecho internacional. Cuando hablamos de la zona contigua y la plataforma continental e insular, por lo que es pertinente que la primera se caracteriza por una zona contigua al mar territorial, es en una franja de 24 millas náuticas adyacente al mar territorial, en donde el Estado costero ejerce algunas competencias limitadas en materia fiscal, migratoria, aduaneras y sanitarias. Y si se dan cuenta aquí, cuando hablamos de las competencias limitadas en materia fiscal, migratoria, aduanera y sanitaria, en consideración al Código Fiscal de la Federación, debemos la Ley General de Población, Ejecución Migratoria, el Código Aduanero y la Ley General de Salud en materia sanitaria. Entonces, ahí ya vemos estas cuestiones. Por lo que hace al lecho y al subsuelo marino que se extiende al mar territorial, que precisamente en lo que estamos hablando cuando hablamos de la plataforma continental insular, ¿sí? Al subsuelo y al lecho marino, que también de él se puede obtener cierta explotación y aprovechamiento. Vamos a hablar de la Ley de Aguas Nacionales. Esta Ley de Aguas Nacionales, como se mencionaba, que proviene del artículo 27 constitucional, esta, dentro de sus posiciones, tiene la aplicación de las zonas marinas mexicanas, sobre todo en la cuestión de control de calidad y cantidad que en casos puede verse afectada por el vertimiento de aguas residuales al considerarse como un cuerpo receptor. Sobre esta línea, uno de los aspectos esenciales de esta ley se traduce en que en el otorgamiento de concesiones y asignaciones, no solo por lo que respecta al uso o aprovechamiento de las aguas interiores, sino también aquellas para descarga de aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento. ¿Aquí a qué se refiere? Aquí es algo interesante. La Ley de Aguas Nacionales, a través de la CONAGUA, se encarga de otorgar los títulos por medio de los cuales permite a empresas que puedan realizar descargas de aguas residuales a ríos, costeras, a lagos y así sucesivamente, pero con la condición de que previamente estas aguas hayan sido tratadas, ¿sí?, en plantas tratadoras. Algo lamentable, y lo digo textualmente porque es cierto, es que en México las plantas tratadoras que se están construyendo son plantas altamente carísimas en cuanto a su sostenimiento y manejo. Y estas están en manos de un grupo de empresarios. Cuando a nivel internacional esto ya ha sido avanzado, es decir, ya se cuentan con plantas tratadoras mucho más económicas, mucho más accesibles, pero que el gobierno mexicano no ha permitido que estas plantas lleguen a territorio mexicano. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, hay intereses económicos que en determinado momento afectan toda esta situación. Maestro, una pregunta. ¿Eso tiene relación con lo que se está hablando de el tipo de energía que está planteando la cuarta transformación, que es a base de carbón, y que Fíjate, a lo otro sí, que es con eólica?
No, fíjate que aquí hay algo interesante. Aquí el gran problema que tenemos es que la cuarta transformación, ahorita lo que nos toca, es que a través de la generación de energía eléctrica, a través de la quema del carbón y la quema del combustóleo, son altamente contaminantes. Van a dañar a toda la población y a todo México y al mundo también, porque está generando mucho el calentamiento climático. Por eso es que Aquí estamos la en cuestión, retroceso con ese tipo de energía que se pretende generar nuevamente, ¿no? sí, y por eso lo que se busca es generar energía, ¿cómo te diría yo? Más por ciento ecológica. Ecológica. Ajá. Ajá, ecológica, y entre ellas tenemos la eólica, la que usted acaba de mencionar, a través de los grandes lugares de México donde tienes corrientes de aire, se instala y genera energía eléctrica. Otra vez a través de las fotoceldas solares que se están generando. Otro es a través de la quema de gas. El gas no es muy contaminante y ahí tenemos. Otra de esas tenemos, por ejemplo, en algunos lugares de agua, donde se corre y con grande magnitud llegan y chocan las olas. Estas olas a través de dinamos pueden generar energía eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, es más sustentable, es más ecológico. Desafortunadamente en México pues no lo ve de esta manera. Cuando yo hablo de una planta tratadora me refiero a lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos drenajes, ¿sí? En los drenajes son el lugar donde corren todas las aguas fecales o sucias que realiza la población. Entonces la población tradicionalmente lo descargaba en los ríos. Al ser descargados en los ríos, estos ríos, muchos de ellos llegan precisamente al mar o llegaban en algunas lagunas o algunas zonas costeras y empezaban a hacer una contaminación. Hoy se pide precisamente a través de la Ley General de Protección y Equilibrio del Medio Ambiente que se creen precisamente plantas tratadoras. Estas plantas tratadoras, su finalidad es que antes de que estas aguas sean vertidas al río, al mar o a algún otro lugar o alguna laguna, lleguen exclusivamente a esta planta, sea tratado, se le quiten todas las impurezas, los contaminantes y esta agua sea enviada nuevamente al mar para que ahí vuelva a tener una funcionalidad. De lo contrario, ¿sí? Si se vierte tal y como está, contamina. Bueno, decía yo que lamentablemente en México se sigue manejando plantas con un sistema que es altamente costoso. Ya a nivel internacional ya hay plantas más económicas, más sustentables, porque no genera muy poca inversión y su mantenimiento es más accesible. Pero por las políticas de nuestro gobierno actual, pues no buscan ese mejoramiento. Entonces, pues, estamos con esas cuestiones. Bueno, siguiendo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Esta ley, eh, su principal lugar de enfocamiento es en el mar y costa. ¿Por qué? Porque busca que en estos lugares se desarrollen actividades a desarrollar el espacio regular y el aprovechamiento de recursos pesqueros de manera sustentable. ¿Qué es manera sustentable? En algunos casos se está buscando, ¿sí?, que ciertas especies marítimas, ¿sí?, ya sean creados a través de granjas. Interesante la cuestión, pero sí se da. ¿Qué quiero decir con granjas? Por ejemplo, tenemos granjas de moluscos, ¿sí?, los cuales ya se tienen un control. En algunos lugares se manejan un control, por ejemplo, del langostino, la langosta, donde ya se tiene un cuidado y una conservación. Y de esta manera se está generando esta actividad. Tenemos también que considerar estos aspectos, por ejemplo, en la acuacultura. En la acuacultura ya tenemos algunas empresas cooperativas mexicanas o extranjeras que están bajo precisamente la cría y la comercialización de la trucha. Pero esta trucha se está realizando ya en el interior del territorio mexicano.
Cuando yo hablo al interior del Estado mexicano, me refiero a lo siguiente. No sé si alguna vez han oído hablar de Yatlimeyaya, que está por Morelos, ¿sí? Ahí es un lugar muy conocido donde se cría y se comercializa la trucha. Hay un lugar que se llama aquí en Paso de Cortés, por Buenos Aires, así se llama, donde hay cabañas, ahí también hay criadero de trucha. Por Santa Rita Tlahuapa también hay criadero de trucha. Por la presta de Necaxa, que es rumbo a Jicotepec, también hay criadero de trucha. ¿Sí? Por ejemplo, en la presa de Valsequillo está la tilapia. Aunque esa presa de Valsequillo se considera márgenes de contaminación no tan altos, pero se cría la tilapia. Y entonces ya tenemos otro tipo de forma que estamos generando de manera sustentable que permiten a muchas personas realizar esto. De hecho, hay un proyecto, no recuerdo ahorita si ya se lleva a cabo, todavía no, es precisamente la del camarón. El camarón es un crustáceo altamente apreciado a nivel internacional y se está ya creando esta cuestión. Generar el camarón en algunas granjas ya. Bueno, pues ya tenemos la Constitución, leyes reglamentarias, tres en particular. Hay unas leyes federales y nacionales que se emiten, pero también estas leyes hay que tomar en consideración sus reglamentos. Y por reglamentos vamos a mencionar algunos de los más importantes. El reglamento para el uso, aprovechamiento del mar territorial, el reglamento de vías navegables, el reglamento de plazas, zona federal, marítimo, terrestre y terrenos ganados al mar, el reglamento de ley de aguas nacionales y el reglamento de pesca y navegación, por señalar algunos de los que estamos mencionando en este momento. ¿Sí? Estos reglamentos sirven en determinado momento a regular con mayor precisión lo establecido en las leyes, ¿sí? Que se han emitido y que regulan este aspecto. Pero precisamente de todo esto, estos reglamentos, hay que sumarle, ¿sí? Tratados internacionales. Estos tratados internacionales vienen a regular la operación del Estado mexicano a nivel internacional y que el Estado mexicano los ha aceptado y que forman parte de su reglamentación en el derecho mexicano interno. No debemos perder de vista. Dentro de estos tratados internacionales cabe mencionar a lo siguiente: la Convención de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención sobre Alta Mar, la Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar, el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños debido a contaminaciones de las aguas del mar por hidrocarburos. Aquí hablamos precisamente de los derrames petroleros o de la explotación de las plataformas marítimas que se manejan. El convenio sobre prevención de la contaminación del mar por vertimientos. Cuando hablamos de los vertimientos, son las descargas que realiza la población en general o algunos sectores industriales, comerciales o turísticos que vierten directamente al mar. El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. Aquí precisamente, acuérdense que el mar es una vía de transporte marítima en el cual transitan buques. ¿Y por qué hablamos de buques? No hablamos de barcos, no hablamos de lanchas, no hablamos de, ¿cómo se llama esto? Los ferries, no hablamos de transatlánticos, exclusivamente de... El buque es un navío especializado para transportar por mar
diversos tipos de sustancias. Las sustancias que pueden ser lo más básico, petróleo, gasolina, combustorio, turbocina, algunos ácidos que se manejan. Y entonces tenemos el gas que se transporta también por este vía. Entonces aquí hablamos de buques. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. Esto acuérdense que por cuestión de acuerdos internacionales se busca proteger a ciertas y determinadas especies marítimas para evitar su total extinción. Por ejemplo, en México tendríamos que hablar también de algo que se maneja y que es la vaquita marina. Una especie que es originaria y que radica en la Baja California, ¿sí? Y que desafortunadamente por cuestiones de comercio ilegal está siendo explotada porque tiene un valor económicamente alto, ¿sí? Independientemente de la tortuga. Como tenemos estos aspectos. Bueno, entonces ya mencionamos estos tipos de convenios. Si se dan cuenta, es muy amplio. Ahora, sobre la obra de las Naciones Unidas, que es el 6.2, en la información que yo les estoy vertiendo y que voy a manejar en unos minutos más tarde a la plataforma del subo, voy a hablar precisamente de la información jurídica relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la legislación nacional. Esta fue la del 4 de mayo del 2012. En este caso es interesante tomar en consideración algunos aspectos que estoy mencionando, porque no lo reproduzco todo, sino algunas cuestiones que se mencionan, por ejemplo, qué es el archipiélago que México tiene, qué es la laguna, la línea de bajamar, milla, qué es milla marina, se establecen los metros que deben ser considerados, ¿sí? Hablamos de las costas, ¿sí? Aquí nos menciona sobre islas artificiales. Qué bueno hablar de islas artificiales porque sí se pueden crear islas artificiales. Un ejemplo de México, si quieren ustedes revisar en internet, van a encontrar la isla artificial que se creó en Quintana Roo, en Cancún, por los coreanos, los chinos. En esta parte que estoy mencionando, hablamos sobre el mar territorial. Las líneas bases del mar territorial se establece qué son las aguas interiores, ¿sí? ¿Qué son las lagunas de un atolón? ¿Sí? Aguas de archipiélagos, que mencionamos en la parte 2. La parte 3, la zona contigua. La zona económica exclusiva se establece. La plataforma continental. Derecho en las zonas marítimas. Naturaleza jurídica de las zonas marítimas. Derechos en la zona contigua. Derechos en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental. Derechos de otros estados en zonas marítimas, porque también hay derechos. Y entramos al último punto, la Convención de Ginebra sobre el mar territorial y la zona contigua. En esta convención, en su parte segunda, el mar territorial y la zona contigua, en su sección primera, tiene ciertas disposiciones generales. Aquí es importante porque aquí va a manejar ya una serie de conceptos que para nosotros vamos a tener que estar trabajando. ¿Sí? Nos hablan sobre el régimen jurídico del mar territorial, el espacio aéreo situado sobre el mar territorial y sobre el lecho y subsuelo marítimo. Habla de límites del mar territorial como es la anchura, el límite exterior, la línea de la base normal. Habla de arrecifes, líneas de la base recta. Hablamos de aguas interiores, desembocadura de los ríos, porque una desembocadura de un río, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, vayan a Tuxpan, Veracruz.
Y en Tuxtla, Veracruz, precisamente, hay un río que desemboca al mar, al Golfo de México. Está impresionante, ¿eh? Y ahí en Tuxtla, Veracruz, tenemos esta desembocadura de este río. Si nos vamos todo Veracruz, vamos a encontrar muchos ríos que desembocan en los Humacinta y así sucesivamente, ¿sí? Hablamos de bahías. Ya aquí se mencionan los puertos. Ahora, aquí nos menciona que es una rada. Las radas son utilizadas normalmente para la carga, descarga y fondeo de buques, que de otro modo estarían situadas en todo o en partes del trazo general del límite exterior del mar territorial. Están comprendidas en el mar territorial. Estas son las radas. Elevaciones en bajamar. Combinación de métodos para determinar las líneas de base. Delimitación material entre estados de costas adyacentes o situadas frente a frente. Cartas y listas de coordenadas geográficas. En su sección tercera nos habla precisamente paso inocente por el mar territorial. Subsección A, normas aplicables a todos los buques. Se menciona ya, por ejemplo, el derecho del paso inocente. ¿Sí? Significado del paso. Submarinos y otros vehículos sumergibles también regula esta parte. Leyes y reglamentos del Estado ribereño relativos al paso inocente. ¿Sí? Y hay una serie de que manejan. Vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en el mar territorial. Buques extranjeros de propulsión nuclear y buques que transportan sustancias nucleares u otras sustancias intrínsecamente peligrosas o nocivas. También así se maneja. Deberes del Estado ribereño. Derechos de protección del Estado ribereño. Gravámenes que pueden imponerse a buques extranjeros. Sección B. Normas aplicables a los buques mercantes y los buques de Estado destinados a fines comerciales. Y acuérdense que nosotros también vamos a ver en los fletamientos, embarques y todo lo demás. Hablamos de la jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero. Jurisdicción civil en relación con buques extranjeros. En la subsección C, que nos habla sobre normas aplicables a buques de guerra y a otros buques de Estado destinados a fines no comerciales. ¿Qué es una definición de buque de guerra? Incumplimientos por buque de guerra a la ley y reglamento de los Estados ribereños. Responsabilidad del Estado del pabellón por daños causados por un buque de guerra o a otro buque de Estado destinado con fines no comerciales. Inmunidad de los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales. Y terminamos con la zona contigua. Entonces, aquí se establece esto, que nos menciona. Como el programa es muy amplio, por eso se están haciendo estos apuntes con el fin de que ustedes tengan la información lo más importante y aplicable a cada uno de los puntos de los subtemas de cada unidad, para que ustedes tengan esta información y sirva de apoyo y en determinado momento también podamos seguir avanzando. Bien. La próxima semana, espero en esta semana también generar un cuestionario. Este cuestionario va a ir en relación a cada uno de los apuntes que hemos realizado. Recuerden que estamos ahorita con el apunte número 6, que es la legislación. Sobre ese vamos a ir sacando preguntas, pues, lo voy a enviar, ustedes lo van a contestar y con este cuestionario vamos a hacer el examen. El examen del primer parcial de esta materia lo vamos a tener el 20 de febrero.
Entonces tenemos 15 días para hacerlo. Las preguntas van a ser muy básicas, de conocimiento general de todo lo que hemos visto y que ustedes lo tienen. ¿Alguna duda, algún comentario, Ceci, Rosy o Arely? No, profe, por mi parte ninguna. No, profe, todo bien, gracias. Ok, También no. gracias. Gracias. Bueno, entonces denme unos segundos más y les subo a la plataforma este apunte para que ustedes lo tengan y se apoyen y de ahí podamos, les digo, realizar un cuestionario que más tarde, yo creo que a más tardar el lunes lo estoy subiendo para que lo conteste y ya lo tengan. Es más, pueden ustedes, como son 3 y hay comunicación entre ustedes, se pueden dividir el número de preguntas e ir contestándolas. Las preguntas van a salir de los apuntes que les he enviado y que están en plataforma. Bueno, no me queda más que desearles un feliz fin de semana, que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Un gusto saludarla. Gracias, profe, igualmente. Gracias.